Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El melancólico reincidente se ha quedado solo, o casi, porque le queda Budó. El mitómano incorregible, que ayer parecía haber sido arrastrado a la fuerza, como si fuera un díscolo sieteañero, a condenar en TV3 a los violentos, ha vuelto a decir que hará lo que nunca tendrá agallas para hacer. Y lo ha dicho en sesión parlamentaria, sin encomendarse ni a Dios, ni al diablo, ni a Esquerra Republicana, que son sus socios de gobierno, los de Esquerra, no los otros. Yo defenderé que en esta legislatura se acabe volviendo a ejercer el derecho a la autodeterminación. Ahora se trata de lograrlo, no solo de intentarlo. Quim Torra, la última o la penúltima, porque todavía queda noche, y después de esto se ha vuelto a quedar solo. A ver, por ir un poco más, ¿en qué se concreta su mitómana ensoñación? Helo aquí. Esta legislatura, si entre todos los partidos y organizaciones lo hacemos posible, tendremos que finalizarla validando la independencia. Esta es mi propuesta para un país que siempre está allí y que nunca deja de demostrar su determinación y constancia. No podemos continuar en esta jaula que no deja nunca de añadir nuevos barrotes. Bien, lo dicho, este tipo de verdad está empeñado en aparentar que vive en un estado de perplejidad permanente, de mitomanía, que crea universos ficticios y se ve en ellos. Está empeñado en que creamos que le pasa eso. Más aún si, como ha sucedido hoy en el Pleno del Parlamento, sus socios de Esquerra le bajan a tierra. Sergi Sabrià. No es el momento de poner fechas, sino de trabajar los consensos que representan al 80% de la ciudadanía. Y aquí es donde cree Esquerra Republicana que se tiene que llevar la propuesta que nos hacía hoy el presidente y que acabamos de conocer. No les había dicho nada. La constatación parlamentaria de la división del independentismo se podría completar esta noche con el juego verbal, creo que con voluntad de caricatura, del propio señor Sabrià, a quien acabamos de escuchar, ante esa estupidez de que los de estas noches y esta noche violentos, feroces, intolerantes, de actitudes y formas fascistas, son infiltrados. Ens és igual si són infiltrats o irresponsables, però les imatges de les dues darreres nits no ens representa y no volem que es tornin a represir. Que las imágenes de las dos últimas noches no le representan, ha dejado claro el señor Sabrià, Esquerra Republicana. Pero mire usted, Torra y sus compañeros de armas, o por lo menos los más cercanos, siguen empeñados en hacernos creer lo que nos negamos a creer, que ni pueden, ni saben, ni deben. Hoy ha triunfado con Alsina la portavoz Budó. Esta mujer, si uno se la como debe, es decir, achufla, es un pozo sin fondo de anécdotas y manantial inagotable de chirigotas. Ojo a dos fragmentos de la conversación de esta mañana con Carlos Alsina en Más de Uno. Primero, ¿infiltrados? ¿Qué infiltrados? Yo, hasta que no tenga, digamos, la certeza y las pruebas, no voy a decir por quién son infiltrados, pero lo que está claro es que las personas ¿cómo saben que ustedes que son? actuando, ¿Pero cómo saben ustedes que son infiltrados? Si no saben quiénes son. Puede ser una sospecha que ayer el presidente pues verbalizó, ¿no? Una sospecha que tenemos pues por informaciones que le puedan haber llegado. Una sospecha que tienen por informaciones que le puedan haber llegado a Torra. Decía Meritxell, ya acabamos de escucharlo en serio que se lo toman los de Esquerra, también independentistas, no lo olvidemos, eso de los infiltrados. Pero lo mejor de esta mujer, decidida a que pensemos, y Dios nos libre de hacerlo, que es una persona política e intelectualmente con limitaciones, ha sido un silencio. Uno de esos silencios mucho más elocuentes que las palabras. Llevaba a la señora un rato explicando sin rubor cómo les importa más los derechos de los manifestantes que los de los demás ciudadanos catalanes, hasta que se llegó a un punto en el que aquello resultaba difícil de digerir. Y sucede esto. Alsina y Meritxell. Ojo al silencio de la respuesta. Era una pregunta muy difícil y tuvo que pensárselo, claro. Es un derecho a la manifestación y la movilización siempre que no altere el funcionamiento de los centros estratégicos de transportes, como es el caso del aeropuerto. Dice usted que tienen ustedes la obligación de velar por los derechos de los manifestantes y no tienen ustedes la obligación de garantizar que el aeropuerto del Prat funcione en plenitud. Pues depende de lo que tenemos que garantizar precisamente es la seguridad de todas las personas, ¿no? Y en este sentido, pues a veces hay que tolerar, pues y desde ahí, tras el silencio, navegar con ese como ella ha podido. No me van a convencer, por mucho que lo pretendan, por mucho que se empeñen, y mire que lo hacen, de que son incapaces no ya de gestionar lo público, sino de manejarse a sí mismos en la vida. No puede ser. La brújula. La brújula. En Onda Cero, La brújula. Juan Ramón Lucas.
son inocentes los cortes de carretera. No son simples expresiones de protesta espontánea y desde luego pacífica. No es pacífica. El paseo de ayer de Quim Torra por la A7 con la alegre y generosa muchachada Indepe y el señor Ibarretxe taponaba una vía esencial del transporte por carretera desde Europa, o por lo menos limitaba considerablemente su movimiento. Hoy la patronal del transporte, Fenadismer, ha quitado el velo al supuesto pacifismo de ese paseo por el asfalto. Cataluña, por su posición geográfica, es lugar de paso para la mayor parte de las exportaciones hacia el resto de la Unión Europea. Casi el 60% de las exportaciones por carretera pasan por Cataluña y, lógicamente, estas movilizaciones que parece que tienen vocación de permanencia en el tiempo, pues están afectando y van a afectar muy gravemente a la actividad de nuestras empresas y, por tanto, a la actividad económica. El gobierno catalán, cuyo presidente corta carreteras y en ocasiones ve infiltrados como el niño de Sexto Sentido, en ocasiones veo muertos. Pues ese Torra que ve infiltrados alienta y anima a una huelga mañana en toda Cataluña cuando confluyan en Barcelona las marchas como la que él integró por una vía de transporte esencial. No solo no gobiernan para todos los catalanes, sino que, como dejan claro con esta forma insólita de gestionar, o nos dice sin ponerse colorada la Meritxell, les importa un bledo la Cataluña que no es independentista, los catalanes que no comulgan con su melancólica y violenta ensoñación. Mañana parará SEAT porque no se puede garantizar que lleguen al trabajo sus operarios. Y hoteles y restaurantes están empezando a recibir cancelaciones importantes, a perder dinero. Y más que van a venir. Los catalanes independentistas saben que no les amparará su gobierno. Así están las cosas. En un instante vamos a las calles de Cataluña y a conocer algunos de los pormenores de lo que en la política se mueve alrededor de todo esto. Hay otra noticia importante, muy relevante esta tarde-noche. En Bruselas se ha anunciado hoy, por fin, un acuerdo para una salida ordenada del Reino Unido de la Unión Europea. Ya se barruntaba a principios de semana y aquí, recordará usted si es oyente fiel, lo contamos. Bien, pues hoy, repito, es oficial el pacto. El negociador europeo Barnier lo ha anunciado así. Hemos alcanzado un acuerdo con el gobierno británico sobre la salida ordenada del Reino Unido de la Unión Europea y también sobre el marco de nuestras futuras relaciones. Buena noticia, magnífica, expectativa abierta, pero aún no se ha producido. Hay un pero. Como casi siempre en estos casos. Todavía tiene que pasar el filtro del Parlamento británico y no todo el mundo allí está por la labor. Se lo contamos en un momento con las crónicas de nuestros corresponsales en Londres y Bruselas, no sin antes proponerle que nos miremos un poco dentro y un poco alrededor. Que miremos al dolor, al de verdad, al crónico, al que no nos abandona. Hoy es el Día Mundial contra el Dolor. 1 de cada 5 españoles tiene dolor crónico. Muchos de ellos, más de la mitad, lo tienen a diario. Y la gran mayoría, el 60%, es de una intensidad moderada. Esto ha hecho que sea un problema de salud prevalente en la población, muy por encima de otras enfermedades que pensamos que son más importantes. Vamos a hablar de ello. Como quieren y se merecen ese 20% de españoles cuya vida navega en el dolor. Muchos de ellos, como Leonor, oyente de este programa, que hace algunos días me envió una cariñosa y firme solicitud de atención, al menos en este día. La radio, escribe Leonor, me acompaña en mi soledad forzada por el dolor y siempre se habla del Día Mundial del Beso, del café o del emoji. Pero ¿cuánto cuesta hablar de esta realidad? Hoy lo haremos en La Brújula, aquí en Onda Cero. Juan Ramón Lucas, La Brújula.